Hola humanos, bienvenidos al primer video del canal. Estaré publicando una serie de soluciones a problemas de Olimpiada de Matemáticas. Este es el primer problema, es un problema de geometría que pues aparentemente se ve sencillito, te pide un ángulo, el ángulo X, y te da poquita información. Y pues parece ser sencillo porque el enunciado pues literalmente no tiene casi nada, solamente ahí está cuestionando qué es X. Pero en realidad es un problema un poquito complicado. Al menos yo tardé algunas horas, entonces espero les agrade la solución. Para la solución lo primero que haremos será trazar un punto E sobre BC, de tal manera que BE sea igual a AE. Se vería algo así. Teniendo el punto E trazado ya aquí, podemos notar varias cosas. En primera, que el triángulo ABE es isósceles, pues porque aquí está BE es igual a AE. Esto quiere decir que entonces el ángulo ABE es igual al ángulo BAE, que son 36. O sea que este es 36 y este también es 36. Y como todo esto es 108, para completar los ángulos de 180, ángulo BAC es 108, pero le quito el 36. Quiere decir que el angulito de acá es 72. Entonces el ángulo EAC es igual a 72. Y por tanto, el ángulo de acá abajo, para completar los ángulos de 180, en el triángulo AEC, también debe ser de 72. El siguiente paso es trazar un triángulo equilátero K, BFE, de tal manera que BF igual a BE igual a FE y por tanto implica que también es igual a AE, este lado de acá. Como el triángulo BFE es equilátero, entonces este angulito de aquí es 60. Y como este angulito de aquí es 60 y el de acá es 72, yo puedo saber el de aquí en medio, que es 48. Dejaré de este lado el ángulo FA escrito para que quede visible todo el tiempo. Si lo notan, estos angulitos de aquí, 72 y 72, son iguales. Entonces quiere decir que el ángulo CAE es igual al ángulo CEA, igual a 72. Esto quiere decir que entonces el triángulo AS es isósceles y por tanto AC es igual a S. O sea que el de acá también es igual. Este tiene un palito, el segmento AC. El segmento BA tiene un palito, entonces el segmento S también debe tener un palito, para representar que estos tres segmentos son iguales. Ahora voy a utilizar una característica muy frecuente para los triángulos isósceles, para las mediatrices, un argumento bastante duro cuando tienes que resolver problemas de geometría en Olimpiadas de Mate. Cuando tú tienes un segmento PQ y tienes su punto medio, entonces tú puedes trazar la mediatriz. La mediatriz es la recta que pasa pues por el punto medio y aparte es perpendicular. Teniendo la mediatriz, es un hecho conocido que si tú eliges cualquier punto sobre ella, entonces ese punto equidista de P y de Q. Por ejemplo, si me tomo este punto X, implica que PX es igual a XQ. Cualquier punto sobre esta recta roja, siempre va a tener la misma distancia hacia el punto P y hacia el punto Q. Les dejo otros dos ejemplos para que lo observen mejor. Si pueden ver, nosotros tenemos un triángulo isósceles aquí. Esta es una característica bastante dura en los triángulos isósceles, porque cuando tú tienes un triángulo isósceles y trazas su mediatriz, resulta que esta línea roja no solo es la mediatriz, sino que también es la bisectriz, y de hecho también es la mediana, y también es la altura. Y esta línea de aquí roja es altura, es mediana, es mediatriz y aparte es bisectriz, o sea que parte el ángulo en dos. Entonces tiene un montón de características. E informalmente los olímpicos, cuando tienen una recta así, pues al menos en Jalisco le llamamos la atodotriz. Es un nombre bastante informal que le damos a esta recta de los triángulos isósceles. Justamente esto es lo que utilizaremos para el triángulo AEC. Si se fijan, es un triángulo isósceles y aparte tenemos la bisectriz aquí. Entonces si tú trazas la bisectriz por el ángulo C y ya sabes que el triángulo es isósceles, implica necesariamente que esta línea de aquí tiene que ser forzosamente la todotriz, o sea, como viene siendo la roja en este caso. Quiere decir que en el triángulo AEC
la recta CD justamente es la mediatriz, la bisectriz, la mediana y la altura de este triángulo AS. Específicamente nos sirve el término de mediatriz. Esto quiere decir que la recta DC genera una infinidad de puntos donde tú puedes elegir cualquiera. Y entonces este punto, por ejemplo, que yo me elijo todo random, le ponemos, no sé, W. Este punto W equidista de A y de E. Quiere decir que esta distancia y esta distancia serían las mismas. Entonces, esta recta DC genera una infinidad de puntos que distan de los puntos A y E. Esto es bastante útil porque quiere decir que este punto D, que pertenece a la mediatriz, también equidista de A y de E. Por tanto, quiere decir que AD es igual a DE. O sea que este y este deben de tener una marquita de que son iguales. Ahora, si se fijan del lado contrario, también tenemos una bisectriz, porque todo esto es 30 y lo de acá es 30. Justamente trazamos este triángulo equilátero porque ya tenemos un ángulo de 30 acá. Entonces completar otro ángulo de 30 sería bastante útil porque nos generaría otra bisectriz. Partiríamos el ángulo otra vez en dos. Y podemos utilizar un argumento análogo. La recta BD es la mediatriz del segmento FE. Quiere decir que esto de aquí también es altura. Entonces todo esto es una mediatriz e implica que D equidista entonces de los puntos F y E. Entonces quiere decir que si este tiene esta marquita de línea ondulada, este también la debe de tener. Por tanto, concluimos que FD es igual a DE igual a DA. Esto quiere decir que D es el circuncentro del triángulo AEF. Quiere decir que de aquí tú podrías trazar un círculo con un centro en el punto D y pasaría por estos tres puntos, por el A, E y el F. Y pues obviamente estos serían radios, estas líneas azules. Pero aparte de esto sabemos que el triángulo AEF es isósceles, porque esta línea morada FE y esta línea verde AE son iguales. Entonces este punto D es el circuncentro y si lo completara esta parte invisible del triángulo se vería algo así. Así se puede ver de una manera más clara que la recta DE es mediatriz de FA. Pero no solo es mediatriz, es la todotriz. Acuérdense que cuando tienes un triángulo isósceles y trazas esta línea de aquí, esta es la todotriz. Entonces, eso implica que este 48 que colocamos ahí, en realidad se divide en 24 y 24. Entonces, el ángulo de AE también es 24. Pero acuérdense que el ángulo BAE era 36. Todo era 36. BAE era 36. Y tengo que el DAE es 24. Sí, señoras y señores. El ángulo X es igual a ángulo BAE menos el ángulo DAE. O sea que X es 36 menos 24. Entonces X es igual a 12. Y ya está. La respuesta es que X es igual a 12. Y ya vimos la demostración. Esta solución fue un poquito comentada con Adán Medrano, también un exolímpico de matemáticas jalisciense, mexicano. Después de terminar su carrera olímpica, ingresó al MIT para estudiar matemáticas. Se graduó del MIT como licenciado de matemáticas y actualmente creo que estudia un doctorado en la Universidad de Chicago. Y pues continúa apoyando para los entrenamientos en Jalisco. Es un simple dios. Entonces ahí váyanlo a seguir o algo.